En la de hoy visitaremos Venecia. En las sesiones 2 y 3 estaremos dándole una vuelta a París. Luego pasamos por Toledo, Ávila y Madrid, y en las sesiones 5 y 6 estaremos en Londres para visitar posteriormente Berlín y terminamos el 27 de mayo en Roma. Los recorridos son guiados por nuestro amigo Henry Navarro Sánchez, conocido por muchos de ustedes. Para quienes no lo conocen, Henry es historiador y ha sido miembro de las sociedades históricas de Nueva York y California. Tradujo del inglés la obra Hombres que igualan mis montañas de Irving Stone. Para mejorar la calidad de la audición y para poder disfrutar las imágenes, les recomendamos apagar cámaras y micrófonos y colocar en su dispositivo, en sus computadores, la pantalla completa. Para hacerlo encuentran en el lado derecho de su dispositivo 3 punticos. Si dan clic allí, se abre una opción y allí eligen pantalla completa y quedan para disfrutar la pantalla lo más grande posible. Henry, muchísimas gracias por compartir esta linda experiencia. Bienvenidos todos y los dejo con Henry. Disfrútenlo. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Agradezco la acogida que ustedes gentilmente han brindado a nuestra propuesta. Esta serie de charlas estará ilustrada en su mayoría por mis propias fotografías y cuando fue necesario recurrí a los archivos de Wikipedia dándole los créditos correspondientes. Iniciamos hoy nuestro ciclo con la exploración. Haremos un pequeño repaso geográfico. Entonces vamos a ver nuestro mapa de Italia. Entonces tenemos acá ya la famosa bota itálica y sus características físicas, las islas pertenecientes a Italia, que son en el sur Sicilia, con su capital Palermo, a la izquierda tenemos a Cerdeña, al norte Córcega, que es francesa y que allí nació Napoleón. En el centro tenemos ya a Roma, de donde salió este famoso imperio romano que dominó gran parte de Europa. Luego al norte tenemos Florencia, Bolonia, más arriba a la izquierda Turín, Milán, a la cabeza del valle del río Po, que es la zona más productora de industria y de agricultura del país, la zona más desarrollada, y los Alpes al norte, que la separan y la conectan también con Francia, Suiza, Austria y la antigua Yugoslavia. De manera que este es el panorama de la bota itálica y finalmente la situación de Venecia. Entonces, Venecia se encuentra en el extremo norte del mar Adriático. Como podemos observar, es una situación estratégica para la comunicación del Mediterráneo con la Europa central a través de los Alpes. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver la vista desde el satélite. Entonces aquí vemos ya el sitio donde está la famosa Laguna de Venecia. Y en el centro ya se ve la ciudad de Venecia, que está protegida del mar Adriático, del mar abierto, por unas islas alargadas que fueron dunas desde siempre. Ahí está la ciudad y las dunas. Tiene 3 entradas que en la actualidad están terminando unas defensas para los problemas de las inundaciones de la ciudad. De manera que este fue el refugio que encontraron los primeros habitantes de Venecia. Ahora pasamos a
otra imagen que ya es la imagen más cercana, la que se ve desde el avión, y aquí en esta parte tenemos que la ciudad fue construida sobre un archipiélago de 118 islas unidas por 455 puentes. En la actualidad tiene una población declinante de 50.000 habitantes. El arribo se hace a través del Puente de la Libertad y de la línea férrea que llega a la estación de Santa Lucía, que vemos allá en la parte superior izquierda. Entonces hay un puente largo que llega hasta esta parte y el puente de vehículos que se desprende hacia la izquierda y llega a un parqueadero, allí es donde se quedan los vehículos. La ciudad es completamente peatonal y el transporte público se hace en grandes embarcaciones llamadas vaporetos por el Gran Canal y las innumerables góndolas por los canales pequeños. La ocupación de la isla de la laguna, de las islas de la laguna, comenzó en el siglo V, aprovechando su particular geografía que le daba protección contra los ataques de los pueblos bárbaros que invadieron y destruyeron el Imperio Romano. Venecia fue fundada alrededor del siglo IX. Al principio dependía de Constantinopla como capital del Imperio Bizantino, pero poco a poco llegó a independizarse para convertirse en ciudad-estado y debido a su ubicación en la encrucijada entre grandes imperios, se especializó en la navegación y desarrollo y desarrolló un poderío marítimo que le permitió dominar el comercio mediterráneo. Gracias a las cruzadas recibió un gran impulso que incrementó las relaciones comerciales con el Oriente, conectándola con la ruta de la seda, que más adelante, en el siglo XIII, exploraría Marco Polo para establecer la conexión directa con la lejana China y sus tesoros. Siendo una república basada en el comercio y la diplomacia, su organización de gobierno estaba formada por el Consejo de los 10, compuesto por los representantes de las familias más acaudaladas, quienes nombraban la cabeza del gobierno llamada dux, dogo o duque, que ejercía su mandato vitalicio, pero siempre elegían un anciano que duraba poco. El auge de Venecia comenzó alrededor del año 1000 y su apogeo llegó hasta 1453, cuando los otomanos conquistaron Constantinopla y comenzó su decadencia. Luego, con la proeza marítima de Portugal, que amplió el comercio en forma global, y el descubrimiento de América por parte de España, determinaron su ocaso a finales del siglo XVIII. Ahora comenzaremos nuestro recorrido en la cabecera del Gran Canal. Tenemos acá el puente Calatrava. Este puente fue inaugurado en el año 2008 y fue una obra de Santiago Calatrava, un arquitecto español muy famoso, y está construido por acero y vidrio en un arco que se denomina arco rebajado y tiene una longitud de 94 metros. Fue un puente muy controvertido porque los amantes de la arquitectura clásica de la ciudad pues dijeron que no estaba acorde con ella, pero bueno, al final de cuentas lo construyeron y es un bello puente en contraste con la modernidad. Ahora ya vamos a comenzar el recorrido por el Gran Canal. Aquí comienza el Gran Canal y aquí vemos los vaporetos que son los buses acuáticos de la ciudad que se desplazan a lo largo del Gran Canal. Allá el vaporeto que va por la mitad está pasando ya cerca a la estación del ferrocarril. Y seguimos ahora con la primera iglesia que nos vamos a encontrar en el lado izquierdo, que es la iglesia de Santa María di Nazaret, también llamada Iglesia de los Descalzos, por ser la sede de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y es un monumento nacional italiano. Fue construida
según los diseños de Baltasar Longena, y terminada en 1680. Es el típico ejemplo del estilo barroco tardío. La fachada erigida por Giuseppe Sardi está adornada con columnas combinadas de los órdenes jónico y corintio, enmarcando hornacinas, que son esos nichos que hay allí, con estatuas alegóricas, y en la parte superior las esculturas de la Virgen y el Niño, de Santa Catalina de Siena y de Santo Tomás de Aquino, y otras figuras de carácter mitológico sobre el tímpano. De manera que esta es la primera iglesia de estilo barroco. Ahora vamos a ver el interior. El interior, como vemos, bastante recargado, que esa fue la característica en comparación con el estilo del Renacimiento, que era muy sencillo, pero aquí ya la iglesia se dedicó a decorar por todas partes. Y aquí vemos ya en todo su esplendor el estilo barroco. Ahora tenemos frente a la iglesia prácticamente está el Puente de los Descalzos. Es el segundo de los 4 puentes que atraviesan el Gran Canal. El de la Constitución, que es el que vimos primero, el de Calatrava, el Rialto, que vamos a ver más adelante, y el de la Academia. Su nombre se debe a la proximidad con la iglesia del mismo nombre. Fue construido completamente con piedra de Istria e inaugurado en 1934. Ahora veremos el primer palacio que nos encontramos a la izquierda, que se llama el Palacio Loredan Vendramini, del arquitecto Mauro Caducci, y fue construido entre 1481 y 1509, en pleno Renacimiento, uno de los primeros edificios de este estilo de Venecia, construido para la familia del Dux Leonardo Loredano. En 1739 fue heredado por los Vendramin, familia de comerciantes banqueros, líderes religiosos y políticos. A mediados del siglo XIX fue adquirido por Enrique Conde de Bardi, y entre sus huéspedes famosos figuró el compositor Richard Wagner, quien alquiló su piso principal para alojar a su familia y donde terminaría de orquestar Tristán e Isolda, falleciendo allí en 1883. En el siglo XX fue comprado por el ayuntamiento de la ciudad y desde 1959 aquí funciona el Casino de Venecia y el Museo de Wagner. Entonces ya este es el primer edificio de estilo renacentista. Enseguida pasamos al Fondaco Turki del siglo XIII. Se trata del más antiguo palacio de Venecia, propiedad de la familia d'Este, duques de Ferrara, a partir de 1381. En ese palacio se albergaron visitantes ilustres como el emperador de Bizancio, ya en el siglo XIV, y desde el siglo XVII fue la sede de los comerciantes turcos de la ciudad, siendo ese el motivo de su actual nombre. Hoy en día el edificio alberga el Museo de Historia Natural de Venecia, con sus colecciones históricas de fauna, flora, fósiles y un acuario. De manera que aquí vemos ya la influencia bizantina y, como les decía, es el edificio más antiguo, el palacio más antiguo de la ciudad de Venecia. Ahora tenemos otro de las joyas de la ciudad, que es el palacio llamado Ca' Pesaro. Este es de estilo barroco, ya es posterior porque fue construido entre 1652 y 1710. Magnífico edificio construido para la familia Pesaro. Es considerado uno de los edificios más importantes de Venecia por sus dimensiones, por la calidad de su decoración y por su imponencia. Su fachada de estilo barroco está adornada con bajorrelieves y estatuas.
La planta baja tiene una decoración de almohadillado a puntas de diamante. Pues el almohadillado es la parte saliente de un sillar o bloque de piedra labrada y tallada en relieve. Es un acabado ornamental que potencia el juego de luces y sombras. Entonces, es lo que vemos en la parte de abajo, en el primer piso, ese almohadillado que le da una solidez al edificio. Los pisos principales se caracterizan por la presencia de 7 arcos de medio punto, muy decorados, separados por columnas jónicas y corintias. La fachada lateral ligeramente curva representa un componente dinámico que contrasta con la estaticidad de la principal. En el siglo XIX, el palacio fue adquirido por la familia Bevilacqua. La duquesa Felicita Bevilacqua Lamasa lo destinó a una galería de arte moderno. En diciembre de 1899, la ciudad de Venecia dio ejecución al testamento de la duquesa, viuda del general Lamasa, que había cedido Capezzaro a la ciudad para los artistas jóvenes, convirtiéndose en la base de expresión del naciente Art Nouveau en la ciudad, en contraposición al arte tradicional de la famosa Bienal de Venecia. Este grandioso edificio actualmente es la sede de la Galería Internacional de Arte Moderno y el Museo de Arte Oriental. Ahora pasamos a otra maravilla de edificio. Este es el antiguo Palacio Patricio, Ca de Oro se llama, que se remonta al siglo XV. Fue construido por Giovanni y Bartolomeo Bono, padre e hijo, los más grandes arquitectos venecianos del Renacimiento. Fue terminado en 1442 por encargo del procurador de San Marcos, Marino Cantarini. Este hermoso edificio representa la transición arquitectónica del estilo gótico al renacentista. Las tracerías, que son elementos decorativos en piedra formados por combinaciones de figuras geométricas propias de la arquitectura gótica, aplicadas a coronar ventanas, arcos, rosetones y pináculos. En la primera y segunda planta y los parapetos de las ventanas y balcones, muestras forman que señalan claramente el gótico tardío, mientras que la columnata que da al canal, o sea, el primer piso, ya esa columnata es muy diferente. Entonces aquí se ve la diferencia del gótico que está en el segundo y tercer piso y el primero que da al canal. Y las ventanas pequeñas, cuadradas, anuncian ya las formas renacentistas. La cornisa y la crestería, con sus formas gráciles y delicadas, se convirtieron en la decoración clásica veneciana de allí en adelante. Entonces, este es un edificio icónico de esa evolución. La mansión fue adquirida en 1894 por el barón Giorgio Franchetti, que la donó al Estado italiano en 1916. Tras la donación, las colecciones artísticas del palacio se incrementaron notablemente y en la actualidad Ca de Oro, transformada en museo, conserva obras pictóricas de Andrea Mantegna, Tiziano, Giorgione y varias vistas de Venecia pintadas por Francesco Guardini. Ahora llegamos ya a la parte comercial. Entonces tenemos el Rialto. Este edificio que vemos acá es el Mercado del Pescado. Es una zona del distrito de San Polo conocido por los mercados y el puente de Rialto. La zona se estableció en el siglo IX, cuando un pequeño sector en medio de las islas Rialtinas, a cada lado del río Bucinacus, fue denominada como Rivo Altus o Ribera Alta. Pronto el Bucinacus fue conocido como el Gran Canal. Rialto se convirtió en distrito importante en el año 1097, cuando se trasladó aquí el principal mercado y la sede financiera de Venecia. Todo quedó destruido en el incendio de 1514 y reconstruido hacia 1553.
Ahora tenemos la vista del más famoso puente de la ciudad, el puente de Rialto. Es el más antiguo de los 4 puentes que cruzan el Gran Canal y el más famoso. La primera construcción fue un pontón creado en 1181 y se le llamó Ponte de la Moneta, porque la Casa de la Moneda se encontraba en su entrada oriental. La evolución y la importancia del mercado aumentó el tráfico fluvial, por lo que el puente flotante fue reemplazado hacia 1250 por un puente de madera que se quemó parcialmente durante la revuelta de 1310, derrumbándose finalmente por el peso de la multitud que observaba el tradicional desfile náutico. Fue reconstruido nuevamente en 1524 cuando volvió a derrumbarse. El actual puente, el que estamos viendo ahora, de piedra, formado por un único arco diseñado por Antonio da Ponte, fue construido entre 1588 y 1591, con 2 hileras de tiendas a los lados que constituyen 24 cubículos rematados por arcos de medio punto que alojan joyerías y negocios que expenden toda clase de artesanías y recuerdos, con una amplia vía peatonal por el centro y 2 escaleras laterales protegidas por barandales. Desde entonces se convirtió en uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad. Ahora veremos desde el otro lado del puente, desde la parte central del puente, perdón. Esta es la vista hacia el oeste. Entonces aquí sigue el Gran Canal, continúa, y aquí a la mano izquierda podemos ver uno de los paraderos de los buses, de los vaporetos, y ahí hay un vaporeto deteniéndose para dejar y continuar con pasajeros, y allá viene otro por la mitad del canal, y aquí en primer plano una de las famosas góndolas. Continuamos con el Palazzo Bembo. La fachada del palacio está decorada con polifloras o series de ventanas alargadas propias del gótico. Entonces aquí seguimos con la tendencia del gótico, que en el siglo XV estuvo muy de moda, combinadas con elementos venecianos de origen bizantino, ejemplo del estilo clásico veneciano originado en el siglo XIV, con la influencia de Constantinopla y de la arquitectura árabe de la España morisca. El edificio fue construido para la familia Bembo, de distinguidos patricios, intelectuales y diplomáticos del Renacimiento. Hoy el palacio es sede de uno de los hoteles más distinguidos de la ciudad por su ambiente clásico, su localización al lado del puente de Rialto y su magnífica vista sobre el canal. Sí, son como bucecitos que llevan a la gente. Ahora desde esta parte también veremos un panorama del otro lado del distrito de Polo. Entonces aquí en primer plano vemos cómo parquean las góndolas cuando no están siendo utilizadas, y los diferentes edificios combinados con los palacios. Entonces edificios comunes y palacios como el que vemos al lado derecho, que son los que marcan pues la clásica vista del Gran Canal. Ahora vamos a ver un palacio muy interesante. Es un palacio del siglo XVI, o sea, de alrededor de 1580, y que se mantuvo sin gran decoración durante varios siglos. Y esta es la forma renacentista, pero sin decoración. Y es famoso por los mosaicos de 1868. Estos son mosaicos del siglo XIX. En esta época, el edificio pertenecía a los propietarios de una de las fábricas de vidrio de Murano.
que inspirados en los mosaicos exteriores de la Basílica de San Marcos, para exhibir un muestrario del trabajo artístico que ofrecían, decidieron adornar la fachada de su edificio. La obra la realizó Antonio Salviati, quien ya había instalado mosaicos de vidrio veneciano en más de 50 iglesias católicas y protestantes en Inglaterra. Ahora vamos a describir lo que son estos mosaicos, los mosaicos que decoran este edificio. Los dos retratos del piso superior corresponden a los más famosos pintores venecianos del Renacimiento, Tiziano a la izquierda y Tintoretto a la derecha, mientras que los murales del piso principal ilustran dos visitas notables a la ciudad en el siglo XVI. A la izquierda, el emperador Carlos V hablando con Tiziano en uno de los andamios de la Basílica de San Marcos, y en el segundo, a la derecha, se ve el futuro rey de Francia, Enrique III, con el Dux. Entonces, ahí tenemos ya una decoración que ya es del siglo XIX. Bueno, entonces seguimos ahora con el Palazzo Foscari, que es un enorme edificio que está en la curva del Gran Canal. El edificio, originalmente construido a principios del siglo XV, en estilo bizantino para la familia Giustiniani, de patricios comerciantes, fue vendido a la República de Venecia en 1429 y convertido en residencia de reyes y diplomáticos. En 1452, el palacio fue adquirido por el dux Francesco Foscari, que decidió establecer aquí su domicilio. El edificio fue completamente reconstruido en estilo gótico por el arquitecto Bartolomeo Bono. Gracias a su posición privilegiada en la gran curva del canal, cuya vista abarca desde el puente de Rialto hasta la Galería de la Academia, la segunda planta fue utilizada por muchos pintores como Antonio Canaletto y Francisco Guardi, desde donde pintar sus paisajes. El frente del edificio nos recuerda el Palacio Ducal. El elemento arquitectónico de mayor importancia es la loggia o balconada de la segunda planta. Las 8 arcadas dobles y el friso decorado con cuadrifolios producen una sensación de expansión en toda la fachada. Encima de la arcada hay un friso con el escudo de la familia Foscari. Hoy el palacio es la sede de la Universidad Foscari, es la más importante de la ciudad. Ahora vamos a ver una de las obras del pintor más famoso de paisajes urbanos de aquella época. Se trata de Antonio Canal, que vivió entre 1697 y 1768, pues en la época barroca. Este pintor veneciano, quizá el más grande pintor de paisajes urbanos, tomó el nombre de Canaletto para diferenciarse de su padre Bernardo Canal, que también era pintor. Fue famoso por sus panoramas de ciudades como Venecia, Roma, Dresde y Londres. Ahora seguimos nuestro recorrido por el Gran Canal y llegamos a la Academia. La Academia de Bellas Artes de Venecia, conocida como la Academia, conserva una de las mayores colecciones de arte italiano. Los orígenes de la Academia se remontan a 1750, cuando la República Veneciana decidió dotar a la ciudad de una academia de pintores y escultores. Aquí a la izquierda tenemos la fachada de la entrada de la Academia. Poco a poco, entre 1816 y 1856, la Galería de la Academia se enriqueció con obras procedentes de iglesias y conventos suprimidos y de famosas colecciones particulares. Entre las piezas maestras de la pintura veneciana hasta el siglo XVIII están allí en exhibición. En la parte derecha
observamos una de las más bellas obras de Giovanni Bellini, titulada Sacra Conversación, realizada al temple sobre tabla de gran formato, o sea, de 4,70 m por 2,55 con santos y San Sebastián. Entonces, esta es la muestra del arte que estaban produciendo los grandes pintores renacentistas del Renacimiento, de una perfección maravillosa. Entonces, esta es una de las obras maestras que guarda la Academia. Enseguida vamos a ver otra de las obras, que ya es el hermano mayor de Giovanni, que eran hijos de Jacopo Bellini, también renombrado pintor, y se pueden considerar como los pioneros del Renacimiento veneciano. Gentile el mayor se distinguió por ser el precursor del paisaje urbano, como lo podemos observar en esta maravillosa pintura al óleo sobre lienzo en gran formato. Imagínense ustedes, tiene 7,45 por 3,74 en lienzo. Y hecha hacia 1496. Entonces, esto es pleno Renacimiento. Y representa la procesión llevada a cabo en 1444 con las reliquias de la cruz bajo el palio con motivo de un milagro. Entonces hacían estos desfiles con los monjes de las diferentes cofradías que había en la ciudad y la gente también, y al fondo esa perfección de la pintura de la catedral, que parece una fotografía. Esto es en 1496, de manera que aquí podemos ver la pericia de estos grandes pintores de aquella época. Ahora salimos de la Academia y está el puente de la Academia. Es un puente hermosísimo en madera. Este bello puente está situado frente a la Academia. El original era de hierro y fue inaugurado en 1854, siendo reemplazado por el actual con una longitud de 48 metros y terminado en 1933. Realmente es un puente moderno, pero es hermosísimo. Ahora vamos a cruzar el puente y al otro lado del puente hay una iglesia muy interesante que se llama la iglesia de San Vidal. Esta antigua iglesia, iniciada en el siglo XII y destruida por diferentes catástrofes, finalmente reconstruida en el siglo XVII, es la que observamos hoy con su fachada neoclásica. Y en el siglo XX fue convertida en sala de conciertos con su grupo de música de cámara llamado Interpreti Veneziani. Entonces, muy difícil para tomarle la fotografía porque está muy pegada a un edificio que hay al frente, de manera que me tocó aquí en una placita que había cerca y junto a un palacio tomar la foto allá a lo lejos, pero se alcanza a ver la iglesia de San Vidal. Y tuve la dicha de asistir a un concierto una noche allí en Venecia, y en la siguiente vamos a ver el interior durante ese concierto. Entonces este es el grupo de la orquesta de cámara de la iglesia, que se llama Interpreti Veneziani. Entonces era un concierto con obras de Vivaldi y Tommaso Albinoni. Esa noche, al salir del concierto, pues salimos como a las 10:30 de la noche, y pues yo tenía como cierto temor, porque por las calles, unas calles angostas, bastante oscuras y todo, y el apartamento tenía que yo atravesar casi media isla para llegar allá y pasar por la plaza de San Marcos. Pues no hubo ningún problema, todo está muy bien iluminado, muy seguro, la gente transita a esa hora sin problema, de manera que se me quitaron los miedos, no hay ningún problema en Venecia por la noche.
Ahora vamos a continuar por la orilla del Gran Canal. Allí, diagonal a la Academia, tenemos el Palazzo Cavalli. Es el palacio situado al otro lado del puente de la Academia. Fue erigido en 1565 para la familia Cavalli, de ricos patricios originarios de la antigua Roma, convertidos en diplomáticos venecianos durante el Renacimiento. La construcción se hizo en el estilo gótico veneciano, con ricos marcos de ventanas y la balconada con frisos decorados con cuadrifolios semejantes a los del Palacio Foscari. En 1878, el barón Raimondo Franchetti, esposo de Sara Luisa de Rothschild, entonces les sonará a ustedes el nombre de Rothschild. Esta era hija de uno de los grandes banqueros que hoy en día todavía siguen controlando el dinero del mundo. Y entonces este señor lo compró y le hizo unas reformas. En 1922 la viuda de Franchetti lo vendió a la ciudad y finalmente en 1999, desde 1999, es la sede del Instituto Veneciano de Ciencia, Letras y Artes. Ahora ya siguiendo, yo iba en el Vaporetto y ya pasando ese palacio, entonces me situé en la parte posterior del bus acuático y tomé esta foto, que es la foto completa del puente de la Academia. Como ustedes pueden ver, es una obra muy bella. Ahora llegamos ya, en el costado derecho tenemos la Basílica de Santa María de la Salud. Iglesia que se alza cerca de la punta de la aduana. Se construyó como exvoto de los habitantes venecianos a causa de la peste que en 1630 diezmó la población. El 22 de marzo de aquel año, el patriarca de Venecia, Lazaretto Tiepolo, prometió solemnemente su construcción en perpetua memoria de la República, en gratitud a la Santísima Virgen por el milagro de haber terminado la peste. Cuando esta terminó, habían muerto 60.000 venecianos y 600.000 en el territorio de la Serenísima. Entre la gente que murió estaba el dux y el patriarca. Ahora vamos a ver el interior de esta iglesia. ¡Qué belleza! El 28 de noviembre de 1631 comenzó la construcción encomendada al famoso arquitecto y escultor Baltasar Longena y se terminó en 1687. De estilo barroco con piedra de Istria y marmorino, está compuesta de una nave central de forma octogonal sobre la que se apoya la cúpula hemisférica, rodeada de 6 capillas menores al estilo bizantino que exhiben varias obras de Tiziano. Y los pisos de todas estas catedrales y todas estas iglesias son maravillosos, unos mosaicos de diferentes colores de mármol, que es una maravilla. Ahora continuamos ya nos estamos acercando a la Plaza de San Marcos. Tenemos el Palacio Justiniano, palacio situado en el distrito de San Marcos y construido hacia 1471 para Bernardo Justinian, notable patricio, historiador y diplomático de antigua familia de intelectuales venecianos. El palacio representa el estilo gótico tardío, con ventanas y arcadas en su mayoría puntiagudas llamadas de lanceta, dentro de marcos de piedra blanca en la superficie de ladrillo. En la parte superior de la cornisa, una larga balaustrada que cierra la terraza con vistas hacia el último tramo del canal y a la punta de la dogana. A finales del siglo XVII pasó a manos del dux Francesco Morosini, antiguo comandante de la Armada veneciana, de ingrato recuerdo, pues en la guerra contra el Imperio Otomano, en 1687, durante el asedio de la flota veneciana,
contra Atenas, que estaba tomada por los turcos, un golpe de mortero de su escuadra destruyó parcialmente el Partenón, que hasta entonces se había conservado completo y que los turcos lo utilizaban como polvorín. Se imaginarán la explosión tan violenta que casi acaba con el Partenón. Este tipo, el Dux Francesco Morosini, fue el culpable de esa destrucción. En 1820, el palacio se transformó en el Hotel Europa, que tuvo huéspedes ilustres como Giuseppe Verdi, Marcel Proust y Teófilo Gautier. Luego fue comprado por la ciudad. Desde 1895, cada 2 años, Venecia organiza la Exposición Internacional de Arte, conocida como la Bienal de Venecia, destinada al arte contemporáneo, siendo una de las más importantes del mundo, que incluye exposiciones centradas en la música, el cine, el teatro, la arquitectura y la danza. Entonces, esta es la sede de la Bienal de Venecia, este famoso palacio. Y ahora vamos al frente que está la punta de la dogana. Entonces, aquí está, me tocó tomar uno de las fotos de Wikipedia para mostrar esta, que aquí termina el Gran Canal, ya en las cercanías de la Plaza de San Marcos, y esta punta es la delgada punta triangular al final del distrito de Dorso Duro y del Gran Canal, diagonal a la Plaza de San Marcos. Este edificio del siglo XVII, debido a su céntrica posición, era utilizado como oficina de aduanas para los productos objeto del comercio naval de la República. Hoy funciona como una gran galería de arte contemporáneo y queda enseguida a la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Ahora, continuando, entonces ya en la parte desde donde se tomó esta foto, tenemos el Hotel Bauer Palazzo. De este hotel sí no conseguí mucha información, pero también es del siglo XVI y tiene las características de la combinación del gótico con el renacentista. Entonces, este es uno de los hoteles más famosos de la ciudad, y aquí donde está esa estatua es una terraza que sirve para el bar y el restaurante del hotel, y la parte moderna que está a la izquierda. De manera que este hotel, fantástico. Vamos a ver el interior. La entrada es allá por la parte principal de la ciudad, y este es el interior del lobby del hotel. Y tienen un hotel bastante lujoso. Y en la siguiente veremos, durante mis recorridos por la ciudad, yo estuve allí 11 días para poder disfrutar de la ciudad realmente, y este era mi sitio preferido para descansar. Aquí leía la prensa y muy agradable el ambiente, y continuaba mi exploración por la ciudad. Ahora continuaremos con una de las obras más famosas de Antonio Canaletto. Es la vista de San Marcos y el Palacio Ducal. Es un óleo sobre lienzo de 1733. Este también lo tomé en la Wikipedia. Y aquí se ve el palacio en todo su esplendor. Está la plazoleta de San Marcos, que es la que está frente al palacio, entre el palacio y ese otro edificio que está al frente, que es la Biblioteca Marciana, y al fondo está la catedral a la derecha y el campanario. Y a la derecha tenemos ya la nave que se llama el Bucintoro, que es la barca de oro, que era la nave del Dux de Venecia, en la cual daba sus paseos por la ciudad. Esta nave nunca salió de la ciudad, era para darse sus paseos por el Gran Canal, el Dux, en las grandes ocasiones. Y aquí vemos pues la multitud del tráfico
por el Gran Canal. Entonces, esta es una de las muestras de las obras de Antonio Canaletto. Y enseguida ya vemos la foto que tomé cuando ya el Vaporetto estaba llegando frente a la Plaza de San Marcos. Entonces, ya esta es la realidad de hoy en día. Entonces está el Palacio Ducal, frente a él la biblioteca, y el edificio más grande aquí a la izquierda era la antigua Casa de Moneda, que fue famosísima porque ellos editaban su moneda para toda una época del comercio, y el campanario. Ahora veremos otra imagen de otro de los grandes pintores de aquella época, que fue Francesco Guardi. Él elaboró esta imagen del Bucintoro, que está navegando con el Dux a bordo y en una de las célebres regatas. Entonces, Bucintoro quiere decir la barca de oro, porque estaba casi, era tanta la riqueza de esta gente en aquella época que estaba casi forrada en oro. Después vinieron, cuando llegó Napoleón, le quitó todo el oro y en fin, eso fue parte del trofeo de guerra. Luego seguimos ahora con el Palacio Ducal. Entonces, esta imagen ya también fue desde el Vaporetto, entonces ya aquí tenemos una vista muy cercana de el edificio que da hacia el Gran Canal, y la característica de el estilo gótico. Entonces todo esto, las arcadas, etcétera, y esa maravilla de frente. Y allá al fondo el campanario. Y una de las columnas en la cual está el León de San Marcos. De manera que esa es la vista frontal. Ahora, en la próxima, ya estando en tierra, en la plazoleta de San Marcos, entonces aquí está la vista por ambos lados. Esto era en la mañana, entonces el sol está dando por este lado, y tenemos los dos frentes del palacio, y allá al fondo a la izquierda está la basílica. Situado en el costado oriental de la plazoleta de San Marcos, es uno de los símbolos de gloria y el poder de Venecia. Edificio de estilo gótico veneciano, sus dos fachadas principales miran hacia la laguna y hacia la plazoleta, y fue la residencia del Dux y de la Corte de Justicia. Originalmente, entre los siglos X y XI, fue un núcleo fortificado, es decir, nada parecido a esto. Era una especie de castillo allí en piedra. Durante el gobierno del Dux Bartolomé Gradenigo, entre 1339 y 1342, este señor era de una gran familia de ricos comerciantes, y que tenía un notable amor al lujo excesivo, el palacio empezó a adquirir su forma actual. Entonces empezaron a modernizar para aquella época el palacio. Hacia 1424, el Dux Francesco Foscari, que ya vimos uno de sus edificios donde está hoy la Universidad Foscari, efectuó una ampliación hacia la basílica con los arquitectos Giovanni y Bartolomé Bono, concluida en 1442. Entonces ya esta es la parte externa del Palacio Ducal, y vamos a ir hacia la izquierda, allá en el límite entre el palacio y la basílica, y vamos a ver en esta otra imagen la porta de la carta. Entonces aquí a la derecha está la porta de la carta, que quiere decir la puerta del papel. Es la entrada ceremonial del palacio. Se encuentra al costado izquierdo, al extremo izquierdo del palacio. Y una hermosa síntesis del gótico flamígero. Este estilo es la última etapa del estilo gótico,
caracterizado por la profusión de lo decorativo sobre lo estructural, como los arcos decorados con motivos vegetales y chapiteles o agujas coronando la parte superior de las torres. Construida por orden del dux Francesco Foscari y ejecutada por Giovanni Bartolomeo Bono entre 1438 y 1442. Se encuentra entre el palacio y la basílica. En la imagen principal, allá encima de la puerta rectangular, está la imagen del Dux Foscari de rodillas ante el León de San Marcos. Es el adorno principal, más las estatuas que están allí, y como decimos, es la cúspide del gótico florido. A la izquierda tenemos la tetrarquía romana. Este fue un trofeo de guerra de los venecianos. Resulta que los venecianos en el año de 1204, en la cuarta cruzada, en lugar de ir a Jerusalén a luchar contra los moros, decidieron asaltar Constantinopla y traicionaron a los otros cristianos y se tomaron la ciudad, la destruyeron, se robaron todo lo que pudieron, y este fue uno de los trofeos, y en el cual está representada la tetrarquía romana, que en la época del emperador Diocleciano, en el año 300, mandó hacer esta estatua en pórfido rojo, que es una piedra como el granito, y en la cual, en esa época, como el Imperio Romano era tan extenso y difícil de gobernar, entonces lo dividió en dos, en el año 300, y nombró 2 emperadores para Occidente y 2 emperadores para Oriente, e hizo y mandó a hacer esta estatua, que estaba en Constantinopla, y la trajeron, la trajo el dux Enrico Dandolo, que fue el culpable de este asalto de Venecia a Constantinopla. Entonces, esa es la historia de esa tetrarquía. Ahora vamos a entrar por esa puerta hacia el interior del palacio. Aquí tenemos la Scala dei Giganti. Esta escalinata hermosísima, en el extremo del pasaje se abre la conocida escalinata de los gigantes, erigida entre los años 1483 y 1485 sobre el proyecto de Antonio Rizzo, decoradas con preciosos relieves. La escalinata debe su nombre a las enormes estatuas marmóreas de Marte y Neptuno, esculpidas por Sansovino, que datan de 1567 y representan la potencia y el dominio de la República Veneciana sobre tierra firme y sobre el mar. De manera que este es el preámbulo para la entrada al patio principal del palacio. Ahora vamos a ver la vista lateral. Entonces nos hacemos hacia la izquierda, y entonces aquí vemos ya esa escalinata, ese trabajo del mármol, y los cuadros que hay en la parte inferior tienen muchas historias, y ahí se ven los gigantes, y ya parte de uno de los costados del gran patio interior. Entonces ya el segundo piso es donde están los grandes salones donde se reunían los principales personajes de la ciudad. En la siguiente vamos a ver, aquí me coloqué ya en la parte alta de la escalinata y tomo la fotografía hacia la entrada, hacia la puerta de papel, y allá se ve al fondo la entrada principal, y aquí está la entrada al patio. Vean ustedes esa maravilla de trabajo, la combinación de los diferentes tonos de mármol, las barandas que hay allí también talladas en mármol, las imágenes que hay en la parte alta, no, esto es extraordinario. Ahora veremos ya desde
uno de las esquinas del patio, entonces ya me situé en el otro lado y vemos allá la escalinata y parte de la entrada por otro costado. Y esos pozos que vemos ahí en el centro, que son hechos también en pórfido, una piedra muy bella y muy dura, que eran los pozos, porque por toda la ciudad, en las plazas, que son llamados campos, allí en cada plaza había un aljibe, y de ahí tomaban el agua para beber. Y aquí estos son los dos aljibes del palacio. Y aquí vemos ya los dos órdenes principales de la arquitectura, que son en la parte inferior la arquitectura renacentista con sus arcos de medio punto, y en el segundo piso tenemos ya en la parte gótica con los arcos ojivales. Entonces esa es la combinación del arte en general de la ciudad. Y en la parte superior son las habitaciones de dux y de otros personajes que vivían en el palacio. Ahora, en la siguiente, vamos a ver ya desde el segundo piso esta otra imagen también muy bella, que es la fachada principal del patio. Es una obra renacentista con extraordinaria decoración escultórica y una sucesión de arquerías y ornamentación a base de pilastras, frisos y óculos. Los pozos con brocal de bronce son del siglo XVI. Ahora seguimos con la gran sala del consejo. Entonces aquí se reunía el dux con la élite de los 10 para discutir asuntos de Estado, como las guerras y el comercio en general, y está decorado hermosamente, como ustedes pueden ver aquí, el techo que está enmarcando frescos de los más grandes pintores de la ciudad, y en los costados también ilustrando con imágenes religiosas, como vamos a ver en las siguientes imágenes, que es la glorificación del dux. Entonces cada dux que llegaba se encomendaba a la Virgen y mandaba pintar su retrato con personajes que a ellos les gustaban, y entonces ahí está el dux arrodillado ante la Virgen para consagrar su gobierno. En la siguiente veremos otra imagen de otro dux que también está en las mismas, en la misma posición, y en el fondo ya se ve parte de la basílica. Ahora, continuando ya dentro del palacio, entramos a la armería. Entonces, la armería es el museo de las armas que fabricaban en el arsenal. De manera que estas son las armas que se utilizaban durante los siglos XV y XVI, las más famosas. Entonces son la colección de espadas, los escudos, las alabardas, esas armas terribles, imagínense ustedes, en una lucha con estos tipos. Y los cascos, que ustedes recuerdan, los cascos de los conquistadores españoles, esos se los inventaron allá en Venecia. Y a la derecha tenemos el busto de Francesco Morosini, aquel tipo que acabó con el templo de Atenas. Vamos a continuar viendo otras imágenes del mismo museo, y aquí ya vemos otras armas que fueron las más avanzadas de aquella época, antes de las armas de fuego, que fueron las ballestas. Entonces aquí están las ballestas, las flechas para las ballestas, otro despliegue de espadas y cascos y una armadura, que también ellos hacían unas armaduras, como ustedes pueden ver, extraordinarias en acero inoxidable prácticamente. Seguimos con otra de las imágenes, que aquí ya fueron los primeros cañones. Entonces ya los primeros que utilizaron grandes cañones fueron los turcos.
Los otomanos, cuando se tomaron a Constantinopla en 1453, usaron unos cañones, pero terribles, que derrumbaron parte de las murallas de Constantinopla. Y aquí ya comienza la influencia de las armas de fuego. Tenemos este pequeñísimo cañón y al fondo hay unos juegos hechos con pistolas de aquella época. Aterrador. Luego seguimos con otra imagen que es la de patio. Allí, pues, a los que les permitían salir a tomar el sol salían allí, y ahí está el aljibe de donde sacaban el agua para la prisión. Continuamos ya otra vez y salimos ya al frente del palacio para ver la biblioteca marciana. El nombre de Marciana se refiere a San Marcos. Y aquí en primer término tenemos dos columnas extraordinarias que están a la entrada de la plazuela de San Marcos, que es una pequeña plazuela antes de entrar a la plaza de San Marcos. Y entonces estas dos, en esta de acá cercana está el León de San Marcos. Esta biblioteca está situada frente al Palacio Ducal. Hacia 1537 se inició la construcción del Palacio de la Biblioteca, diseñado por Jacopo Sansovino, escultor y arquitecto florentino, alumno de Miguel Ángel y de Rafael en Roma. Fue terminado en 1588. Este palacio, obra maestra del Renacimiento veneciano, consiste en dos arcadas de medio punto superpuestas, la de la planta baja con columnas del orden dórico y las del segundo nivel de estilo jónico, rematadas por un friso ricamente ornamentado. En el afrontamiento superior hay una balaustrada coronada por estatuas de dioses clásicos, obra de Alessandro Vittoria y otros artistas. El génesis de la biblioteca fue la donación a la Serenísima de una colección de manuscritos reunida por el humanista y erudito bizantino Cardenal Bessarion, realizada en 1468, que la convirtieron en la primera biblioteca pública. Durante el siglo XVIII, la biblioteca fue enriquecida con las colecciones de varios monasterios y de mecenas particulares. En la actualidad conserva más de 1 millón de libros impresos, 13.000 manuscritos, miles de incurables y muchos manuscritos iluminados. Ahora vamos a ver lo que es esta plazoleta, se llama Piazzetta de San Marco. Aquí me encaramé en una plataforma que había allí y para poder tomar allí toda la gente que había ahí. Esto es en el mes de marzo del 2019 y tenemos a la derecha la biblioteca que acabamos de observar y allá al fondo están las dos columnatas que se dice que son la puerta de entrada a la plaza de San Marcos, y a la izquierda el otro frente del Palacio Ducal. Entonces, si esto era en el mes de marzo, toda esa multitud, se imaginan ustedes en los meses de junio, en aquella época, porque hoy está la ciudad completamente desierta. Pero sí, esto fue lo más abrumador para la ciudad, la cantidad de turismo que tenía. Entonces, ahora tenemos ya, vamos a entrar a la plaza de San Marcos. Y entonces aquí también me valí de una foto aérea de Wikipedia, en la cual aquí vemos ya la plaza de San Marcos, que está formada por la basílica en su costa. Sí, fue la última. En el costado norte, allá en la parte superior, son las procuradurías, son edificios gubernamentales. Las procuradurías nuevas al frente a esta parte
y por el sur, cerrando el recinto, el ala napoleónica por el occidente. Entonces, esa ala, vamos a hablar un momentico sobre. El complejo arquitectónico también tiene 3 plantas que reemplazaron varios edificios más antiguos para ampliar las oficinas de los procuradores, y se inició su construcción en 1583, siendo concluida en 1640 por Baltasar Longella. O sea, esos edificios que están enfrentados. Y tenemos el costado izquierdo, que están allá las procuradurías, el edificio del ala napoleónica. En la siguiente vamos a ver desde la entrada de la basílica, ya vemos la plaza completa. Entonces, las procuradurías, la antigua a la izquierda, las nuevas procuradurías a la derecha, hasta al fondo está el ala napoleónica. Ahí, antiguamente, por allá desde 1300, existía una iglesia que era la iglesia de San Gimignano, que cuando llegó Napoleón y se apoderó de Venecia, entonces mandó destruir esa iglesia y dijo: voy a cerrar la plaza de San Marcos y a dejar mi huella aquí en estos 8 metros. Su cuerpo principal de ladrillo es un prisma con base cuadrada de 12 metros de lado y 50 metros de alto, sobre el cual se asienta un campanario de piedra con 4 arcos por cara que aloja 5 campanas. En su parte superior tiene un cubo en cuyas caras se presentan leones y la representación femenina de Venecia, que es la justicia, de forma alternada. La construcción está coronada por una aguja piramidal en cuyo extremo hay una veleta dorada con la figura del arcángel Gabriel. La construcción se inició en el siglo X y fue finalizada en el siglo XII. La cúspide de madera fue destruida en 1489 por un rayo. El aspecto definitivo lo asume en el siglo XVI, tras la reparación realizada luego del terremoto de 1511. Bueno, en este terremoto no se alcanzó a caer la torre, pero quedó un poco maltrecha, pero la arreglaron. En los siguientes siglos se efectuaron varias restauraciones hasta julio de 1902, cuando la torre se desplomó definitivamente. Se cayó toda la torre, quedó el montón de ladrillos en 1902. El campanario que vemos hoy es la reconstrucción total terminada en 1912, conservando la forma original de 1514. De manera que esa es la historia interesante del campanario de la Plaza de San Marcos. Ahora tenemos en nuestra próxima imagen, a la derecha de la basílica, tenemos la Torre del Reloj. Situada en el costado norte de la plaza, al extremo de la Procuraduría Vieja, el edificio fue construido entre 1496 y 1499, como ayuda a los marineros que se iban de viaje. Tiene 5 huecos, siendo el central el más grande, con la esfera del reloj, culminada por una torre de un solo piso con la representación del león de San Marcos contra un fondo estrellado, mientras que 2 figuras de bronce pretenden ser gigantes conocidos como los moros, que están de pie y tocan la campana cada hora. Ahora ya vamos a ver la Basílica de San Marcos, arquitectura bizantina en el Véneto. Posee el rango de catedral y también el de iglesia patriarcal, además del de basílica. La construcción original fue iniciada en el año 828 para albergar las supuestas reliquias de San Marcos Evangelista, robadas de Alejandría, y allí se erigió en sede episcopal. Este primer templo fue quemado en un motín en el año 975 y reconstruido en el siglo XI con una planta de cruz griega
y 5 cúpulas por arquitectos y obreros de Constantinopla. La cruz griega es una cruz con los 4 los 4 extremos iguales, no como la cruz latina, que es uno largo y 2 cortos. Entonces, la cruz griega es esa, y está coronada por 4 cúpulas y la cúpula central. Las obras de la actual basílica se iniciaron en el año 1063 y fue consagrada a 10 años después. Fue modificada también en los siglos XV y XVI. Una ley de la República Veneciana imponía como tributo que los mercaderes afortunados, después de hacer negocios provechosos, hicieran un regalo para embellecer San Marcos. De ahí la variedad de estilos y materiales, pero manteniendo intacta su decoración de mosaicos dorados. Ahora vamos a ver un acercamiento a la parte central. Este detalle: la fachada presenta nichos profundos de influencia occidental, decorados con columnas, mosaicos de oro del siglo XII. Los 4 caballos robados del hipódromo de Constantinopla representan la fuerza estatal. Entonces aquí este fue otro trofeo de guerra de aquel año de 1204, porque estos caballos formaban parte de una cuadriga que presidía el hipódromo de Constantinopla. Entonces los vieron muy bonitos y se los trajeron para Venecia y los colocaron aquí en la catedral. Estos son copias porque los originales están en el Museo de la Catedral para protegerlos del medio ambiente. Ahora vamos a penetrar en la catedral. Muy difícil para tomar fotografías, eso es supremamente oscuro. Y alcancé a tomar una fotografía y salió el flash. Inmediatamente vino un tipo a reprimirme a que no se puede tomar una fotografía, que no sé qué. Entonces también me tocó recurrir a Wikipedia, y esta es la imagen de los mosaicos dorados. Aquí forraron absolutamente todo en oro, porque como tenían a su disposición todo lo que quisieran ellos, de manera que, y la gente hacía muy buenos negocios y donaban mucha riqueza para decorar la catedral. Entonces aquí tenemos desde un segundo piso el altar mayor y parte de las naves. En la siguiente vamos a ver las cúpulas. También esta es una imagen de Wikipedia, y entonces también continuamos con los adornos de mosaico en oro con imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces es una caverna con muy poca iluminación, pero es imponente y es el estilo bizantino de la arquitectura. De manera que quienes han estado también allá en Bizancio, o sea, hoy en día la capital, no es la capital, sino la ciudad de la actual. Bueno, esta ciudad es muy parecido a Santa Sofía. Bueno, ahora ya vamos a continuar con esta imagen que ya era el atardecer. Yo ya saliendo de la catedral, pues no me pude aguantar para tomar esta foto del atardecer, ya el sol cayendo e iluminando la catedral. Bueno, entonces ahora vamos a continuar por el sector llamado el distrito de Castello, y tenemos esta iglesita muy sencilla, pero que me pareció interesante por 2 cosas. En el distrito de Castello esta iglesia fue construida hacia 1178 para albergar, esta se llama
la iglesia de San Giovanni Battista in Brágora, o sea, la iglesia de San Juan Bautista en Brágora. Y se supone que era para albergar las reliquias de San Juan Bautista. El aspecto actual se debe a su última renovación hecha entre 1475 y 1505, que mantuvo la planta original añadiendo la fachada de ladrillo en un estilo gótico local tardío. Como hecho notable se registra que Pietro Bembo, futuro Papa Paulo II, y Antonio Vivaldi fueron bautizados en esta sencilla iglesia, pues sus familias eran vecinos de este barrio, de manera que esa es la importancia de esta pequeña iglesita. Ahora tenemos ya la vista interior de la iglesia y el fresco que ilustra la dedicatoria de la iglesia es el bautismo de Cristo por San Juan Bautista, de manera que hecho por uno de los pintores conocidos de aquella época. Y continuando, ya tenemos la imagen también de Antonio Canaletto, que se situó a la entrada del Arsenal. Entonces, en el Arsenal, esta pintura la hizo Canaletto en 1732. Observen bien lo que son las torres de entrada por allí. Esta era la entrada al Arsenal. Por aquí no salían las naves, porque eso ahorita les voy a decir qué era lo que había ahí. Esta es únicamente la entrada, porque las salidas de las naves eran por otros lugares. Y a la izquierda tenemos la puerta, la primera puerta renacentista. Durante la Baja Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, este fue un complejo formado por astilleros y armerías de propiedad estatal que jugaron un papel principal en la construcción del poderío naval y comercial de la República de Venecia. Se cree que comenzó su construcción en 1104 y alrededor de 1300 es mencionado por Dante en su Divina Comedia. Hacia 1320 se edificó el Arsenal Nuevo, que llegó a ser el mayor complejo industrial de Europa, dedicado a la construcción y mantenimiento de barcos mercantes y de guerra. La puerta principal o porta magna que vemos allí a la izquierda, donde está ese león, fue construida en 1460. Fue la primera estructura renacentista creada en Venecia a partir del diseño del pintor Jacopo Bellini. En su momento de máxima eficiencia en el siglo XVI, el Arsenal empleaba 16.000 personas que a menudo mantenían 50 galeras y galeones en diferentes fases de construcción. Además, una parte del complejo la ocupaba la armería, donde producían las armas que se utilizaban en las guerras de la época. Entonces, bueno, graben bien esta imagen de Canaletto de 1732. Ahí están las góndolas, la portada de la izquierda, y ahora continuamos con la siguiente imagen, que eran las naves que ellos construían ahí en ese arsenal, y esta es la famosa galera veneciana. Era una nave para la navegación en el Mediterráneo, clásica, con 3 velas triangulares. Y lo más importante, que tenía remeros. Entonces, cuando no había viento, pues los esclavos iban a trabajar. Y así era como funcionaba la marina de aquella época, en el siglo XV. En la siguiente veremos ya un avance en la construcción naval. Y tenemos el galeón veneciano. Ustedes ya con esta imagen recuerdan los galeones españoles. Entonces estos eran ya naves para navegar en el mar abierto. La imagen que tomé de la entrada del Arsenal, ¿ya? Igualitica a la que hizo Antonio Canaletto
en aquel año de 1700. De manera que ahí está la puerta principal. El tipo tenía una facilidad y una maestría para esto. Y mantienen el arsenal tal como era en la antigüedad. Crística es una base naval. Y por último ya tenemos la imagen de despedida de la ciudad de Venecia. La foto de la izquierda la tomé desde el puente de la Academia, que en ese momento pasaba una góndola, y el contraste con el agua y el gondolero cantándole ahí a sus pasajeros, y la imagen de la despedida de la Plaza de San Marcos. Muy agradecido por la atención que ustedes nos han brindado y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.